17:00 del día viernes 8 de junio de 2012, se reunieron bajo la presidencia de quien habla, Alberto Bengolea, los señores congresistas Marta Chávez y Octavio Salazar. Se encuentran con licencia los congresistas Ana Jara, Marco Falconi, Heriberto Benítez, María Soledad Perestello, Omar Chejade, Juan José Díaz, Esther Saavedra y Julio Pablo Rosas, también el congresista Gastañaduy. De manera que no hay quórum reglamentario, con lo cual procedemos a una sesión informativa con un solo tema en el orden del día, que es el tratamiento del proyecto de ley 028-2011, Ley de Contratos de Seguros. Sobre esta materia debo informar a los señores congresistas que este es un proyecto de ley que fue recibido hace ya varios meses y que ha sido intensamente trabajado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se ha hecho diferentes mesas de trabajo y se han recibido observaciones de todas las partes que tengan algo que informar. Producto de este trabajo, que ha continuado inclusive hasta anoche muy tarde, se ha ido avanzando y proponiendo diferentes textos. Hasta el día de ayer, los señores congresistas tenían un predictamen de la Comisión de Justicia. Tengo entendido que hoy se les ha repartido uno nuevo, que es al cual hemos llegado el día de ayer, después de haber examinado las últimas indicaciones recibidas tanto de APC como de APECOSE y de la Superintendencia de Banco y Seguros. De manera que con estas últimas recomendaciones, el trabajo de la Comisión de Justicia ha sido tratar de integrar un último texto que se pone a consideración de los señores congresistas. La razón de la reunión del día de hoy, en la cual tenemos como invitados a los superintendentes de Banca y Seguros, así como a representantes de APC, de APECOSE y también de la Asociación Peruana de Derecho de Seguros, es a solicitud de diferentes señores congresistas que querían que se realice esta reunión a fin de tener de propia boca de los que están involucrados en el tema sus opiniones con respecto a las propuestas legislativas. Repito, y solicitando disculpas porque recién ayer se ha terminado de elaborar el texto final, hay ya un predictamen final, que es el que esta comisión asume como predictamen final y que propone formalmente como base para iniciar el debate, que por cuestiones de tiempo esperaríamos poder cerrar el próximo martes, pero eso ya será algo que habrá que ver. Damos la bienvenida al congresista Eguren también. De manera que con todos esos antecedentes tenemos a los invitados aquí señalados para escucharlos, para saber también sus propuestas y contrapropuestas. Repito, sobre este último predictamen, que vuelvo a solicitar disculpas si no pudieron tenerlo antes en la mano, acabamos de terminarlo, a efecto de saber cuáles son, según la visión de ellos, sus virtudes y sobre todo sus defectos, o en todo caso comparar una opinión con otra, y que los señores congresistas, los presentes y los que no están presentes a través del audio que quedará grabado, puedan tomar conocimiento de esto que ellos mismos habían solicitado, conocer la palabra de los propios actores involucrados. Sin más que decir entonces, y dando la bienvenida a nuestros invitados, dejamos en uso la palabra al señor Daniel Sidowski, superintendente de Banca, Seguros y AFP. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente. Me voy a permitir, con su venia, hacer algunas reflexiones generales sobre la situación de seguros y la necesidad de tener para el país una ley moderna de contratos de seguros. Y luego voy a pedirle, si es de su agrado, que el señor Carlos Izaguirre, que es intendente general de Supervisión Previsional y Seguros de la SBS, nos haga comentarios específicos sobre el dictamen y el anteproyecto tal como está en este momento. Entonces, procediendo a ello, quisiera remarcar de que los seguros tienen una función muy importante en las economías de los países y por lo tanto la economía nacional también tiene como finalidad principal suavizar los ciclos económicos que se producen cuando hay percances, cuando hay siniestros que afectan a la economía de las familias o de la nación. Por otra parte, justamente porque lo suaviza y que permite compartir los riesgos y de esa manera moderar el promedio, el riesgo promedio, permite reducir los costos de gestión, que permite la creación de coberturas que son provistas justamente por los administradores de seguros. Por otra parte, al haber instituciones al respecto, se generan operadores en los mercados financieros, lo cual tiene beneficios colaterales, porque permite que los mecanismos financieros en los mercados tengan una mayor amplitud, lo cual a su vez permite profundidad y de nuevo permite un mejor funcionamiento de esos mercados. Ahora bien,
Como en todas las cosas, la sociedad se requiere un marco dentro del cual encuadrar las actividades humanas. Este marco tiene que estar dado por la legislación. La actividad de seguros tiene una característica de bien público y por lo tanto es una actividad de interés público y social, lo cual da un substrato de fundamento para que tengamos legislación al respecto. Por otra parte, es característico de este tipo de actividad que son contratos por adhesión, no son contratos que por lo general se negocian cada uno, salvo por cierto seguros especiales, generalmente en el caso de actividades grandes, pero la gran mayoría son contratos de adhesión. Eso requiere que tengan una normativa para que se propenda y se defienda la equidad y la transparencia. Parte constitutiva importante de esta estructura es el definir derechos y obligaciones que deben ser estándar para que no hayan dudas al respecto y se sepa cómo cotizar y se sepa cómo actuar. También eso ayuda a que los mercados funcionen mejor al ser claras las obligaciones y los derechos. Otra dimensión de ello son los plazos de prescripción y caducidad. Hay que saber qué duración tienen los contratos, qué sucede cuando alguien no actúa a tiempo y cuáles son los plazos dentro de los cuales hay que funcionar. Todo esto tiene como consecuencia y finalidad tener una seguridad jurídica y un marco legal conocido y estable. Eso a su vez tiene un buen efecto sobre la generación de mercados y la participación en este mercado de un número significativo de agentes a fin de que estos mercados sean competitivos. Si vemos la legislación comparada, y les pido a ustedes que miren la última línea, el Perú opera básicamente bajo normas que vienen de 1902. Estamos en 2012, entonces creo que no se requiere mucho argumento para decir de que es hora de ponernos al día, ¿no es cierto? En el cuadro están fechas en que otros países han actualizado y generalmente pues los demás tienen cosas bastante más modernas. En todo caso, es un poco incómodo que el país opere todavía con cosas que tienen más de un siglo de antiguos. Y en esa época, por cierto, los contratos de seguros eran diferentes, todo era un mundo muy distinto, entonces ya esto está totalmente trasnochado. Muy bien, otra cosa pequeña para ubicarnos en tamaño, como se puede ver aquí, el mercado ha estado creciendo significativamente, los 10 años últimos han sido buenos para la industria como para el resto del país, y eso se ve en este cuadro en que se ve que ha habido un aumento significativo del valor de primas y una tasa de crecimiento, que son las líneas rojas, que son considerables. Tasas de crecimiento de 30% por año son muy halagadoras. Creo que podemos seguir creciendo de esa manera si es que hacemos las cosas bien. Pasemos al siguiente, miren aquí, tamaño absoluto. Brasil siempre está pues, mucho más grande, es un país enorme. Pero miren, México, Argentina, Chile, Colombia, que no es más grande que nosotros, tiene el doble de mercado. Estamos subasegurados. Yo en mi propia experiencia personal, al volver al país después de años de ausencia, me he encontrado que no es usual que uno asegure muchas cosas acá, que en otra parte del mundo se aseguran rutinariamente. Entonces, es claro que aquí seguramente estaríamos mejor, con un uso más extenso de seguros, pero eso requiere una normativa que nos permita que la industria crezca y que los ciudadanos estemos bien provistos de seguro y también bien defendidos. Vamos a la lámina siguiente que nos dice lo mismo. Como prima per cápita, el Perú está en la posición más bajo que 70 y en el ranking de prima como porcentaje del PBI también andamos por el 70 más o menos. Entonces tenemos muchísimo por recorrer. La propuesta legislativa que los honorables Patria y Padres de la Patria y vuestra comisión está viendo es justamente un instrumento sumamente importante que nos permita ir hacia adelante. En la superintendencia estamos muy dispuestos y muy interesados en participar y colaborar con este proceso para que lleguemos a un instrumento moderno que nos permita de que esta actividad económica, este mercado tengan su apropiado rol dentro de los próximos pasos de desarrollo del país. Si me permite, presidente, quisiera pasar ahora la posta a don Carlos Izaguirre para que haga comentarios específicos articulado, individualizado del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Sidowski. Señor Izaguirre, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, señores todos. A continuación, trataremos de cubrir de manera lo más rápido posible algunos de los temas ya específicos que se encuentran en el proyecto
de predictamen, no el que comentaron que se había circulado el día de ayer porque no hemos tenido a la vista, sino la versión la versión anterior al mismo. En términos de la aprobación administrativa, el proyecto contempla la aprobación previa de las condiciones y cláusulas de seguros para todas las pólizas que se oferten en el mercado y se propone que la SBS en un plazo de 2 años apruebe esas condiciones. Recordar como antecedente que hasta el año 91, en el cual se liberalizaron los servicios financieros para promover el desarrollo, la SBS dejó de aprobar estos condicionados únicos. Actualmente existe una gran variedad de riesgos, algunos muy especializados que requieren un marco legal claro que regule las relaciones entre las partes y garantice el respeto a los derechos, que es justamente el propósito del proyecto. Siguiente, por favor. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en tratados de libre comercio suscritos por el país, así como la declaración ante la OMC, se señala que el país no se aplica la aprobación previa de pólizas de seguros. De acuerdo a estos tratados, la aprobación previa solamente puede aplicarse en los seguros a las personas o los seguros obligatorios. Sin duda, la exigencia de aprobar previamente todas las condiciones puede generar un desincentivo al ingreso de nuevos operadores. Y tomemos como parámetro de referencia que en el sistema financiero, llámese el lado de los bancos, no de las compañías de seguros, en el sistema financiero, la regulación vigente requiere la aprobación previa de determinadas cláusulas generales, no de todos los detalles. Entonces, son elementos adicionales como para que pueda evaluarse una calibración sobre este extremo. Siguiente, por favor. La SBS puede aprobar, sin duda, algunos temas mínimos, muy en línea con lo que se está planteando para el sistema financiero vigente en la fecha. Condiciones mínimas de determinados tipos de seguros, como son los seguros masivos, que es ahí donde está la parte débil de las relaciones contractuales en el marco de los seguros, ¿no? Diseñados especialmente para aquellas personas, no necesariamente empresas, que requieren mayor cuidado en la estructuración de sus productos, porque son la parte débil de esa contratación. Y ahí se incluyen seguros de hogar, autos, vida, salud, accidentes personales, entre otros. Es decir, una gran gama de productos que podrían ser aprobados por la superintendencia en sus condiciones mínimas para ese tipo de instrumentos. Por otro lado, un tema relevante en su potencial impacto económico es el tema de la legislación aplicable para los contratos de reaseguros. El proyecto está contemplando que los contratos de reaseguro se sometan a la legislación nacional. Las aseguradoras locales contratan en la práctica con empresas de reaseguro ubicadas en el extranjero, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y como instrumento de gestión financiera, el reaseguro es una figura que permite ampliar la capacidad de suscripción. Las aseguradoras locales no necesariamente tienen el patrimonio suficiente para asegurar la totalidad de los bienes que existen en nuestro mercado. Y la figura del reaseguro lo que permite es ampliar esa capacidad al poder retroceder parte de las exposiciones hacia alguien más. Sin duda, poner trabas sobre la forma de contratación actual para los reaseguros podría limitar o afectar la solvencia de las instituciones financieras. Señor Seguirre, disculpe que lo interrumpa, con el ánimo de ir avanzando en temas de trabajo. Estas últimas 2 observaciones que usted ha hecho, que ya había hecho la SBS, han sido recogidos ya en el último predictamen, que es el que estamos sometiendo a la mesa. Perfecto. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Ese es el tema de resolver reclamaciones sobre los siniestros. El proyecto está incorporando la posibilidad de que la superintendencia resuelva las reclamaciones por siniestros, ¿no? En el marco de aquello que no esté sujeto al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Mencionar que actualmente la SBS no cuenta con la facultad para resolver conflictos entre usuarios y aseguradoras, de acuerdo a su ley orgánica, tema importante a considerar. Tampoco está facultado en la regulación del sistema financiero. Por tanto, no se considera adecuado que esto se incorpore dentro de la ley del contrato de seguros. Las dependencias del Estado o de las organizaciones privadas que hoy contemplan la resolución de controversias son el INDECOPI, la Defensoría del Asegurado por acuerdo de partes no vinculante para la parte débil, sí para la aseguradora, los arbitrajes o el Poder Judicial, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto, este es otro tema también relevante que nos genera una importante inquietud, es que se permita la venta de seguros obligatorios por empresas extranjeras.
El proyecto permitiría que, por ejemplo, el SOAT o el seguro de vida de ley sea contratados directamente por las personas con empresas no establecidas en el Perú, que se encuentren hábiles en un registro a cargo de la SBS, que hoy no existe sin duda. Y asimismo las no establecidas que cuenten con una clasificación de riesgo de no vulnerabilidad. Ha sido aceptado. Ok, entonces eliminamos el comentario. Podemos pasar adelante con la siguiente. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos un tema respecto al pronunciamiento del asegurador. En el proyecto se desconoce la función del ajustador de siniestros, profesional que se encarga de evaluar las circunstancias en que se produce un daño o la pérdida y propone una indemnización. Se pretende que, a pesar de haberse contratado los servicios del ajustador en cuanto a los contratantes o asegurados, aun cuando el ajustador no hubiera culminado su informe, el asegurador debe consentir el siniestro en el plazo de 30 días de haberse contemplado la documentación completa, cabiendo la posibilidad de que la superintendencia amplíe ese plazo de ajuste dentro de los 15 días de solicitado, caso contrario se aplica silencio administrativo negativo. Aquí hay un tema operativo importante porque sin ese informe el asegurador no sabe si primero está dentro del alcance de la cobertura o no, y segundo, el importe y la indemnización que correspondería, lo cual, sí. Sí, congresista. Presidente, gracias, señores Aguirre. Si podemos estar indicando en qué artículos, si los tienen ustedes ubicados en artículos del proyecto, por favor, para Es nosotros. el artículo 74 y en esto sí me voy a permitir, es por dinámica de trabajo, esta sí es una indicación que no hemos aceptado. Esta es una propuesta de SBS que nosotros no estamos aceptando, de manera que es importante que escuchemos su razonamiento. Continúe. Gracias, señor presidente, señora congresista. El artículo 74, efectivamente, y aquí lo que consideramos es que generaría importantes complejidades en el desarrollo natural del mercado, sobre todo porque el ajustador es una figura dentro del eslabón de la dinámica del ciclo completo del seguro que permite dar una opinión calificada sobre el importe de un siniestro. El que este profesional se circunscriba a 30 días para emitir su opinión, en muchos casos en la práctica es imposible, tomando en cuenta la diversidad de bienes que son asegurados. Estamos hablando de cualquier tipo de maquinaria, embarcación, y sabemos cuánto puede tomar el ajuste de un siniestro en este tipo de circunstancias, en este tipo de activos. Muchas veces el ajustador local, que tiene todo el protocolo para determinar si está dentro del alcance de la cobertura o no, que tiene todo el protocolo para determinar la cuantía del siniestro, no necesariamente tiene el protocolo específico para determinar la complejidad de reparación de una maquinaria que probablemente no sea ajustada en el mercado local, que no sea provista por ningún proveedor dentro del mercado local y tenga que soportar su análisis en informes especializados que son remitidos al extranjero para poder justamente tener una opinión técnica, profesional, calificada que determine justamente esa cuantía. El establecer un día, sin duda, sería lo ideal en el mundo perfecto de poder contar con toda la información. Es deseable para que el ajuste del siniestro se haga pronto, pero nos encontramos con una realidad que es distinta. Entonces, el trasladar todo a una posible prórroga del plazo a la superintendencia, ¿no?, es un canal posible, pero lo único que va a llevar a la superintendencia o llevaría a la superintendencia en ese extremo, con el riesgo de que se nos pase algún día, no deseable sin duda, y que se active una cobertura por un tema administrativo del supervisor, lo cual evidentemente no es lo deseable, pero llevaría a la superintendencia a tener un componente importante de cantidad de siniestros con prórroga, justamente debido a esta imposibilidad práctica material importante. Y en el caso negado, en el caso extremo, podría resultar casos en los que termine rechazándose las coberturas por una imposibilidad práctica, que termine luego llevando esos casos a nivel de arbitraje o al nivel del Poder Judicial, en cuyo caso los tiempos que pueden tomar pueden ser mucho mayores que simplemente esperar a que el ajustador pueda hacer su trabajo calificado de emitir una opinión técnica y ofrecer los números que correspondan y determinar si está o no está dentro de la cobertura de la póliza negociada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En términos de las coberturas o preexistencias,
Ese es el... Sí, congresista Uren. Perdón, damos la bienvenida al congresista Molina y a la congresista Solórzano también. Congresista Uren. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Presidente, hay algunos temas que el representante de la SBS señala que está de acuerdo, no está de acuerdo, opina a favor o en contra, pero hay propuestas alternativas. Por ejemplo, en la anterior se señala que no está bien, llamémosles la propuesta, no técnicamente. ¿Hay alguna propuesta alternativa? Señor Izaguirre. Gracias, señor presidente, señor congresista. Sí, efectivamente, en el caso anterior, cuando estábamos hablando del ajustador, esto estaba circunscrito al hecho en qué momento se debe pagar el siniestro. El artículo 74 mencionado indica que para aquellos casos que no tienen necesidad de ajuste o aún sin contar con el ajuste, se debe pagar en 30 días. Lo que sugiere la superintendencia es eliminar esa frase que dice aún sin contar con el ajuste. De hecho, si nos permiten, al finalizar podemos dejar un texto donde se trasluce lo que hoy estamos presentando en el articulado específico con control de cambios, resaltando esas modificaciones, pero que sin duda han sido trabajadas sobre una versión distinta a la que manejan el día de hoy, pero que podemos simplemente actualizarla. El siguiente tema está en el artículo 117 y 118 del proyecto de justicia, que es relacionado con la cobertura de las preexistencias, donde se propone regular el tratamiento de las preexistencias, ¿no? Sin duda la ley 28770, ¿En muchos casos no? aplicable al sistema asegurador, no define las preexistencias, lo que es necesario subsanar, con lo cual encontramos favorable que este concepto sea recogido dentro de la ley. Sin embargo, no se está planteando que las enfermedades preexistentes sean cubiertas indistintamente, o se está planteando que sean cubiertas indistintamente entre el sistema de seguros y el sistema de EPS. Aquí, digamos, como punto de partida, pongamos un poco el preámbulo, ¿no? En el sistema de aseguramiento universal, regulado el tipo de coberturas que se ofrecen a través de las EPS, tiene un universo de coberturas que es regulada y ofrecido justamente por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento Universal, que dista de lo que pueden ser los seguros, llamemos entre comillas, privados, ¿no? Podría caber el caso de que algo que está cubierto por los PEAs no sea cubierto por un producto ofrecido por una compañía de seguros. Entonces no hay un match directo a nivel de diseño de productos. Eso es un tema. El segundo tema es que en el mundo de las EPS, el financiamiento de estas instituciones viene acompañado también de un, digamos, subsidio, o no es subsidio, perdón, un aporte adicional que efectúa el empleador, cosa que no ocurre en el universo privado-privado, y eso genera unos desequilibrios en términos de las potenciales primas. Entonces creemos que el tema es importante, debe recogerse el concepto de las preexistencias, pero debemos preguntarnos si estamos articulando bien dentro de la Ley de Aseguramiento Universal el tratamiento que recibe un PEAS ofrecido por una EPS o aquella compañía de segura que califique para ofrecer esos productos versus los productos que son denominados en el argot común como seguros privados. Dicho esto, creemos que hay un espacio de corrección y también valgan verdades que hemos revisado los comentarios que hicieron las aseguradoras en este extremo y consideramos que es interesante la propuesta que efectúan que de aseguradora a aseguradora, ¿no?, se mantenga la cobertura y evitar el cruce de EPS a seguros indistintamente, porque operativamente constituye una complejidad, son productos distintos. Entonces, es algo que llamamos la atención y que puede diseñarse con claridad, que es el tema fundamental que creemos que hoy, como está la propuesta, genera algunas dudas. Siguiente, por favor. Otras sugerencias importantes, pero ya más puntuales, están relacionadas con, por ejemplo, sugerimos que se haga una precisión, una incorporación al artículo primero, en el cual se indique que la aplicación del Código de Protección y Defensa al Consumidor para los asegurados que sean consumidores o usuarios. Es una precisión. Luego, en la sexta... ¿Se tomó? Se ha tomado también. Gracias. En la sexta regla de interpretación hay una incorrección, consideramos que es un error de redacción. Las condiciones especiales delimitan la cobertura del riesgo, señalando
en las condiciones Se ha particulares. corregido también. Perfecto. O sea, tanto la primera como la sexta se han corregido. En el artículo cuarto, sobre la naturaleza consensual del contrato, se señala que las condiciones aplicables, no se señala, perdón, qué condiciones se aplican en tanto el contrato no esté firmado, en tanto la póliza no esté firmada, ¿no? Y digamos hay un vacío ahí, dado que hay una naturaleza consensual, puede ser que las partes acuerden, pero todavía no firmen la póliza. Entonces se sugiere remitir a alguno de los condicionados que estén previamente inscritos en la superintendencia. Por otro lado, se debe reconocer la importancia y validez del cuestionario de seguros que entrega el asegurador para la declaración del riesgo. Eso es en el artículo 6º del proyecto de justicia. Ya. Asimismo, también se está sugiriendo ampliar el contenido de la revelación de información que se expresa en la póliza, según la propuesta en el oficio de la Superintendencia de octubre del año pasado. ¿Sí está? Perfecto, gracias. Siguiente, por favor. Y estos, así como APESEC le hizo llegar algunos comentarios a la comisión, también nos remitieron el mismo documento y con la transparencia del caso hemos evaluado todo ese documento. Algunos de esos temas ya están recogidos en nuestros anteriores comentarios por análisis propio, pero también hemos analizado y hay algunos temas que propone APESEC que sin duda consideramos que ameritan reflexión, ¿no? Y que lo dejamos al análisis de la comisión. Uno de ellos es el tema de la reticencia y para no ahondar y ni ampliar la discusión, sin duda, esto simplemente los vamos a mencionar y que APESEC haga sus comentarios con el detalle del caso, pero consideramos que hay un espacio de reflexión importante acá. El tema de la reticencia y la declaración inexacta por dolo culpa. Hay todo un análisis jurídico respecto al funcionamiento también del Poder Judicial que puede generar algún tipo de entrampamiento. No considerar cláusulas abusivas aquellas que estén relacionadas con la violación de las leyes. También hay un tema ahí de diseño del concepto que está detrás. Regular los derechos de los contratantes de vida respecto al pago de rescate, de la reducción del seguro por falta de pago y préstamos que puedan realizarse contra dicho valor. No aplica a todos los seguros de vida. Sí, debe... Para avanzar en el trabajo, el tercer y cuarto punto de la lámina han sido tomados. Okay. Tanto regular los derechos del contratante de seguro de vida como el no exigir comunicaciones adicionales para la suspensión de cobertura, ambas recomendaciones de APESEC han sido tomadas en el último predictamen. Perfecto. No si las dos primeras, que entonces abren la posibilidad de debate. Perfecto. Sí, congresista Eguren. Gracias, presidente. El tema de dolo culpa es un tema muy transversal, llamémosle, en el proyecto. Y es un tema muy sustantivo. Entonces ahí quisiéramos una opinión, más que dejarnos la tarea a personas que no necesariamente somos especialistas en el tema, sí quisiéramos la opinión. Porque revisando la legislación chilena, argentina, mexicana, española, no hay referencia a un tema de dolo culpa. Más bien se deja en todo caso al Código Civil, ¿no? Entonces quisiéramos la opinión al respecto. Sí. Señor Aguirre. Gracias. Sin duda, este tema tiene distinto tratamiento en el ámbito internacional. Diríamos quizás que los franceses apuntan más a que el tema de reticencia sea solamente por el tema de dolo, mientras que las legislaciones de este lado del mundo, del continente americano, sea la mexicana, la chilena, la colombiana o la española, perdón, incorpora ambos conceptos, ¿no? Tanto el dolo de la culpa para efectos de calificar la reticencia, ¿no? Y lo mismo en términos de lo que es la caducidad convencional, ¿no? Entonces, quizás ponerles sobre el antecedente de cómo hemos venido evaluando el tema. Esto viene arrastrándose desde el proyecto del 2009, ¿no? Cuando hemos evaluado en su oportunidad en agosto, cuando nos remitieron el proyecto, digamos, no revisamos la actualización de esa información, dado que partía de un análisis previo de la comisión. Y es recién cuando APESEC ha comentado el tema que nos hemos remitido a la legislación internacional y hemos visto que efectivamente incorporan ambos aspectos, tanto el dolo como la culpa, para efectos de reticencia y caducidad convencional.
Sin duda, este es un tema estructural del proyecto. Sí. Que yo lo que sugeriría es, nosotros hemos identificado 2 o 3 temas que son transversales, fundamentales en todo el código, que de repente podríamos abrir debate luego. Pero acá estamos escuchando las exposiciones preliminares de ellos, yo rogaría que podamos avanzar para tener una visión completa de la posición de cada uno y luego identificar esos puntos en donde puede haber polémica y en donde los miembros de la comisión tendrán que decidir por una posición u otra, no adelantar el debate ahora que estamos recién escuchando informaciones preliminares. ¿Cómo está Chávez? Sí, presidente. Lo único que quería yo preguntar, en el caso del tema de la declaración inexacta culposa, ¿se presume? Porque aparentemente se presumiría, si es que hay, no sé cuál es el concepto en las experiencias que ellos consideran cuando hay esta dolosa y la culposa. Claro. Señor Aguirre. Perdón. Cuando estamos hablando de dolo, como está planteado, digamos, hoy no existe una normativa expresa sobre el particular, pero digamos, en el proyecto eso implicaría una calificación necesariamente a través del Poder Judicial, ¿no? Y digamos, eso, habiendo revisado también incluso la exposición de motivos del proyecto, incluso el Poder Judicial tiene algunos reparos sobre el particular, ¿no? Que, digamos, ellos irrogan ese espacio para justamente su determinación. Y sin duda implica que para temas muy puntuales demostrar, ¿no?, la muy mala fe, ¿no?, a la hora de la contratación va a ser, digamos, el menos de los casos, dada la complejidad de demostrar justamente ese extremo caso negado de una actitud más allá que culposa, sino dolosa, ¿no? Entonces eso deja un espacio, digamos, en el continuo de las posibilidades de poder determinar si un siniestro existe o no existe y está amparado en la cobertura por una actitud de incumplimiento por parte del asegurado, que va a terminar siendo calificada a nivel de Poder Judicial, con los tiempos que eso podría agregar y con las dificultades propias que eso implica para el proceso de calificación, ¿no? Entonces, sí consideramos que aquí hay un espacio para revisar el proyecto, ¿no? Y en el marco de los antecedentes que hemos comentado. Y solo para terminar, un slide adicional, con eso terminamos. Otra de las sugerencias es precisar en los contratos de plazo determinado y durante su vigencia, solo se pueden incorporar modificaciones contractuales previa aprobación del contratante. El tema pasa porque efectivamente, el articulado dice actualmente, y si me ayudas con el artículo correspondiente, que se requiere aprobación previa del contratante, pero aplica a la generalidad de los casos, ¿no? Esto es una propuesta que nos parece interesante de APC, que se precise que es para los contratos determinados, dado que en otro artículo del proyecto se indica que ante la renovación de una póliza es posible que se presenten algunos ajustes. Ya mencionamos lo de la caducidad convencional, el anterior era el artículo 30. Por otro lado, precisar el plazo para cubrir la invalidez de los accidentes, de los seguros de accidentes personales, que tenga una cobertura de hasta 2 años desde ocurrido el accidente, hoy está muy amplio. Por otro lado, limitar el gasto de reembolso hasta el monto de la suma asegurada. La redacción del proyecto dice hasta el monto que exceda la suma. Sin duda, si no hay límite en el importe potencial a indemnizar, eso tiene su parangón con el importe de la prima, ¿no? Entonces, por un tema de diseño también creemos que es importante precisar cuáles son las fronteras, asimismo lo que es la sentencia firme para indemnizar un siniestro de responsabilidad civil. No se requiere tal sentencia firme en el proyecto, y eso deja también un tema de calificar los importes correspondientes, cuando hoy quien determina la cobertura y la responsabilidad es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si bien entendemos que el espíritu es acelerar los tiempos de pago, es importante contar con quién va a ser el que va a determinar si corresponde o no corresponde el importe. Eso también sin perjuicio de que ante la evidente culpa, digamos, no culpa, la inteligente responsabilidad la compañía aseguradora adelantar el pago, ¿no? Que es una práctica hoy del mercado. Hay un acuerdo, ¿no? Sí, hay una transacción.
Y finalmente, el último punto, y con esto terminamos, en caso de ambigüedad o duda, el contrato debería interpretarse a favor de la parte que no lo redactó. Esto ya está en las primeras disposiciones del proyecto de economía, sobre todo está incluido en el cuerpo inicial del artículo 2 del proyecto de economía. Lo que se sugiere es que se mantenga también en el de justicia, ¿no? Eso está en el de economía. Y con eso acabamos nuestros comentarios. Listo, les agradezco mucho.